El concepto de la corrupción, que tiene distintos emergentes, desde lo político, lo social, lo judicial, hasta lo filosófico, nos permite poner en debate a la sociedad misma, los valores con los que se juzga el presunto acto de corrupción del otro y qué consideramos efectivamente como un hecho de corrupción. Para poder contextualizar y profundizar en este debate vamos a sumar al profesor y filósofo José San Martín. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Difícil tarea te hemos generado, sí. Esto de poder definir socialmente qué es la corrupción o hasta dónde nos parece una corrupción tolerable o no. ¿Cuál es la mirada que la sociedad tiene de la corrupción? Sí, resulta bastante arbitrario el modo como consideramos algo corrupto o no corrupto y depende en buena medida de qué difusión se le dé a un determinado hecho y el modo como se lo presente. Y lo que llama la atención no es tanto lo que se considera corrupto, sino la cantidad enorme de cosas a las que uno deja de prestar atención por centrarse en los hechos corruptos. Es decir, uno puede dejar sin considerar muchas otras cosas que pueden ser muchísimo más peligrosas que la corrupción. Pongamos por caso el accidente nuclear de Fukuyama. No podemos decir que hubo empresarios que estuvieran involucrados en un acto de corrupción o uno pudiera presuponer que los japoneses no se manejan en ese nivel de corrupción. Sin embargo, lo que hubo fue inoperancia. Entonces, la inoperancia causa catástrofes que son mucho más terribles que actos de corrupción que, a fin de cuentas, por ponerlo a fin de cuentas, comparado con esas catástrofes, se miden en términos monetarios. O una guerra que causa una enorme cantidad de pérdidas de vida puede deberse a causas que no tienen que ver con la corrupción entendida en el sentido de ventajas personales. Planteado en términos muy extremos, ¿usted qué prefiere? ¿Un corrupto relativamente eficiente o una persona muy honesta pero sumamente inoperante? Probablemente como chofer de un colectivo, ¿qué prefiere usted? ¿Un corrupto relativo que cobre más o haga determinados negocios pero que maneje bien o alguien que es totalmente honesto pero que maneja muy mal? Puesto en el caso de un presidente o un gobernador, ¿usted prefiere que sea totalmente honesto o que sea totalmente competente? ¿Y en qué grado se pueden mezclar todas las cosas? Bueno, en este concepto de la validación, probablemente para muchos el robo de un dinero público o recibir una coima, todos podemos coincidir en que es un hecho de corrupción repudiable. Sin embargo, lo que usted señala, por ejemplo, una guerra por petróleo donde se mueren miles de chicos, donde los poderes centrales son a veces aliados de un dictador y después son capaces de ir y derrocarlo, no está tan mal visto por todos. Hay como una, no sé si una mirada colonialista o una cierta aceptación ideológica. Bueno, desde los años 29 que el sobrino de Freud descubrió cómo se puede hacer propaganda para convencer a la gente para que vaya a la guerra. O sea, aparte de haber una mercadotecnia orientada a que uno consuma determinado tipo de productos, hay mercadotecnia para justificar una guerra, para hacer que toda una nación entre en guerra, presentando los hechos con suma falsedad. Los enemigos son todos malos, las intenciones que tenemos son todas buenas y todo lo demás. Y eventualmente uno no entraría en el juicio de corrupción porque de hecho una población entera adhiere a ese proyecto que incluye literalmente matar gente, gastar una enorme cantidad de dinero, una enorme cantidad de esfuerzos, poner cantidades de gente a trabajar para matar gente y uno termina preguntándose como en el Hamlet, están peleando por una isla en la que no caben los que están peleando por ella. O sea, el sentido de la guerra es muy difícilmente legitimable desde el punto de vista de la sensatez y la cordura en términos de los intereses egoístas de cada una de las partes que intervienen. Entonces, el tema de la corrupción uno pudiera verlo periodísticamente y lo que pasa por ser corrupción y lo que ocupa la mente de la gente durante mucho tiempo es un acto de corrupción que parece mínimo comparado con todas las cosas gruesas que están pasando por detrás mientras nosotros distraemos la atención con esto. Yo diría que por ahí lo corrupto sería fijar tanto la atención en esos actos mínimos de corrupción y no pensar en todo lo que queda sin hacerse y que sería mucho más grave. Porque por ahí uno liga más los actos de corrupción al plano político, ¿no? Y deja de ver que uno como ciudadano, transitando en las calles cotidianamente, también se ve en situaciones que pueden ser calificadas como dignas de corrupción, de gente que está participando en un ida y vuelta de corrupción, ¿no? Es muy interesante lo que dice Paula, porque cuando hay un político corrupto es porque hay un privado que formó parte de ese núcleo de corrupción. Ya empezamos a ver la sociedad, el empresario, muchos elementos, ¿no? También al revés, un tema que a mí me llama la atención es que
está configurado el ideario de que todas las personas que hacen dinero tienen que tener algún nivel de corrupción porque de otra manera no llegarían a ese punto. Y omitimos un estudio más serio de cuáles serían las capacidades que requiere un emprendedor, un empresario, para ser exitoso. Porque nosotros, por lo llamativo y lo espectacular de pequeños grupos de personas que son corruptas en un nivel relativamente importante, dejamos de lado la masa enorme de gente que trabaja honesta, eficientemente y que tiene cualidades que son sumamente positivas. Está como estigmatizado el rol de aquella persona que trabaja bien, que hace buen dinero como resultado de un trabajo eficiente, y no se tiene en cuenta el carácter de la ineficiencia como un problema. Es como que todo girar en torno a si es corrupto o no es corrupto, si es moralmente probo o no lo es, y dejamos de lado otros valores tales como la eficiencia o la ineficiencia, o las cualidades que hacen que una persona pueda ser exitosa, y como que automáticamente recae el manto de la sospecha de que tiene que haber hecho algo malo si ha logrado ser exitoso. Y ahí entra un poco lo que piensa gran parte de la gente cuando dice, bueno, es corrupto, roba, pero hace, ¿no? El tema de la eficiencia o la no eficiencia, bueno, no hace nada, pero no roba, es honesto. ¿Con qué nos quedamos entonces? Yo diría que con una combinación en la cual, yo estoy poniendo ejemplos extremos solo, obviamente que lo ideal es la persona eficiente. Y en rigor, si uno lo mira desde otra perspectiva, uno pudiera preguntarse ¿por qué la gente es corrupta? Porque esto de que es corrupto pero hace, yo lo pondría en cuestión en este sentido. Si una persona es realmente operativa, no necesita ser corrupto. Yo creo, como hipótesis inicial, que si una persona necesita tomar atajos y entrar en la vía de la corrupción para lograr prestigio social, para lograr hacer dinero, para poder vivir, etcétera, es porque no es muy eficiente y operativa. Elegidos los dos caminos, una persona absolutamente competente, absolutamente eficiente, no necesitaría caminos de corrupción para llegar a ser operativa. Entonces yo cuestionaría hasta qué punto la idea de que siendo corrupto hace, la pregunta es, ¿hace cuánto? ¿Y en relación a qué? ¿Con cuántos recursos? Porque en una de esas pudiera mostrar que se hace algo, pero ¿cuál es el punto de base a partir del cual vemos la utilización óptima de los recursos con que se contaba? Profesor, usted señalaba recién la construcción que los medios de comunicación hacen sobre lo que es o no corrupción. Pensando, por ejemplo, la Argentina ha tenido un padecimiento histórico con la deuda externa, que ha tenido muchos condicionantes ligados con medidas donde ha habido funcionarios procesados, privatización, deuda privada que pasó al ámbito público, megacáncer, un montón de elementos. Sin embargo, esto probablemente para muchos no implique un acto de corrupción y sí lo puede ser, por ejemplo, tirar un bolso con dinero en un convento. ¿Quién define la corrupción? ¿Son los medios? ¿Hay una cuestión individual? ¿Es el marco social? ¿Es la justicia? Los medios dan una tendencia, pero uno no escucha una noticia y no la acepta si no tiene una determinada predisposición. Y además, los estudios de moralidad revelan que todos los seres humanos, desde un nivel inicial, que es un grado 1, podemos llegar en el mejor de los casos a un nivel 6, que implica un grado de moralidad bastante elevado. Y toda la gama de la población está distribuida en alguno de estos niveles y todos en determinado nivel de la vida en un nivel u otro, y depende hasta dónde podamos llegar. Entonces, yo creo que una sociedad homogénea no existe. Existen grupos de personas que aceptan como corrupto o como válido determinado tipo de conductas de acuerdo al nivel de la maduración moral al que hayan llegado, tomando como punto de quiebre el nivel 4, que es el de la aceptación y cumplimiento de la legalidad. Pero uno puede quedar por debajo de ese nivel, que sería la corrupción, y puede estar por encima de ese nivel, que implica una actitud flexible respecto a la legalidad para obrar bien y humanamente. Entonces, que pongamos como tope de moralidad el nivel de la legalidad es también ya todo un problema y un indicativo de una tendencia social que no es lo más promisoria. Porque eso nos obligaría, por ejemplo, a pensar que hasta que no haya un fallo definitivo no podemos ponernos a favor o en contra de determinada acción o persona, ¿no? Como si eso determinara de un juicio por parte de la justicia en este caso, como institución. Es que se pone una confianza desproporcionada en el funcionamiento de la justicia, que es un problema que en el comienzo de la filosofía política ya vio Platón. Va a haber ciudadanos que van a portarse como puedan, por lo tanto tiene que haber otro grupo de ciudadanos en una república ideal que los controle. La pregunta es, ¿quién controla a los guardianes que controlan al resto de los ciudadanos?
Y tendríamos, propone alguno de los participantes del diálogo, que ver una meta institución que controle a los guardianes. Guardianes de los guardianes. No, dice Platón. Si tenemos que poner guardianes para que controlen a los guardianes, tenemos un progreso al infinito y es una sociedad de control y no una sociedad de vida. Entonces, la idea de Platón es que los guardianes deben controlarse a sí mismos. Es decir, un juez no tendría que tener un control, tendría que ser él su propio control. Una persona que controla a otros, un policía, etcétera, las personas que cumplen la función de control, no tienen que tener una instancia superior que las controle, porque tendría que haber otra instancia que los controle ellos. Tiene que llegar un punto, no en que toda la sociedad, pero sí los ejes en torno a los cuales se toman las decisiones, tenga un control interior. Como dice Platón, un guardián interior que es la responsabilidad ante la propia conciencia. Volviendo a la educación, desde la base, para erradicar la idea de corrupción, lo fundamental sería partir desde la educación, para no ir tanto al ente de control y control infinito. Sí, y eso se da en la familia. Todos los estudios indican que la persona construye la estructura de su personalidad en el seno de su familia y en función del trato que recibe en su familia. Entonces, incluso no la educación formal en el sentido de cumplir con las exigencias de la escuela, sino la educación moral que recibe en su familia con la base de la educación moral. Bueno, profesor, seguramente no hemos encontrado todas las respuestas, pero como buen docente de filosofía nos ha dejado muchas preguntas para que sigamos analizando y debatiéndonos en esta mirada que tenemos de la corrupción. Muchísimas gracias. Esa es la idea, tal cual. Gracias, muy amable.